El tipo se mandó al examen de cualificación de cazadores y desató un caos que dejó boquiabierta a la élite mundial de rango S. La razón humilló a la estrella ascendente del gremio, usando literalmente nada más que sus puños desnudos. La escena dejó a los examinadores en shock total. Incluso la bestia más fuerte del gremio no pudo contener las ganas de probar personalmente el poder de este novato. Lo que ignoraban era que Hukan cargaba con 80 largos años de masacre en otra dimensión. Conocido como el dios de la lanza invicto, él mismo había aniquilado al rey demonio de ese mundo, con sus propias manos. Tras cumplir su misión, el agotamiento lo venció, así que Hukan le lanzó una última plegaria a la diosa. Pidió conservar cada una de sus memorias y experiencias de combate al ser devuelto a la tierra, y la diosa aceptó el trato. Pero su yo de la tierra ya estaba muerto, así que ella metió su alma en un envase nuevo. En un parpadeo, un rayo de luz brutal impactó sobre Hukan. Ese nuevo recipiente resultó ser un cuerpo al borde de la muerte. Aún así, la diosa apostó a que él viviría una vida nueva. Cuando Hukan abrió los ojos otra vez, ya estaba en casa. Ese maldito mundo alterno lo había hecho sufrir lo indecible. Ahora de regreso en la tierra, notó que su avatar era solo un adolescente flacucho. Abrió el grifo de la cocina y vio el milagro: agua potable y cristalina. Con un simple botón, fuego instantáneo. Esto sí era magia de verdad. Los magos de aquel otro mundo se podían ir al infierno, y lo mejor, este mundo tenía su tesoro sagrado: milanesas de pollo. La textura crujiente le sacó las lágrimas de golpe. Así es como debía saber la comida real. En 80 años de guerra non-stop, jamás probó un bocado decente. Por fin podría vivir como un civil normal. Lo que no percibió en su momento de gloria fue el resplandor rojo siniestro tiñendo la ventana. Se metió al baño para una ducha larga y reparadora. Aunque sentía el lag de no encajar en este mundo, creía que la buena vida estaba a un paso. De la nada, una cara grotesca se pegó al vidrio de su ventana. El susto fue real. ¿Cómo demonios existía algo así en la Tierra? Segundos después, una alarma retumbó a sus espaldas: anuncio de emergencia. Una grieta de corrosión abierta en el complejo. Ordenaron a todos los residentes correr al refugio subterráneo ya mismo. Hukan no tenía idea de qué era una grieta de corrosión, ni qué estaba pasando, pero lo siguiente que vio lo dejó helado. Varias bestias humanoides estaban trepadas cubriendo el vidrio de su ventana como insectos. Sus garras afiladas estaban a punto de reventar el cristal. Justo antes de que entraran, Hukan giró y salió disparado. Estaba clarísimo. Esta tierra ya no era la que él recordaba, y necesitaba respuestas rápido. Esas criaturas humanoides tenían un parecido escalofriante con los monstruos que enfrentó en la otra dimensión. Hukan se pegó al borde de la ventana, esquivando su campo de visión. Apenas se distrajeron, se deslizó por la ventana, sin dudarlo ni un segundo. Calculó que la jugada más segura era seguir las instrucciones y buscar el refugio. Fue ahí cuando vio a un niño parado más adelante. Iba a llevárselo a rastras cuando se dio cuenta de que el chiquillo planeaba regresar hacia los monstruos. Tenía cara de bebé pero una mirada de acero. El niño hablaba de cazar a los bichos y le preguntó a Hukan si se unía a la fiesta. Hukan quedó totalmente perplejo. Los niños de ahora no tienen instinto de supervivencia. De ese pequeño Hukan se enteró que la Tierra llevaba 13 años sumida en este caos. Las grietas de corrosión eran portales por donde salían las bestias, y nadie sabía cómo, cuándo ni dónde aparecerían. La noticia frustró a Hukan de sobremanera. Tanto sufrimiento para volver, solo para caer en otro infierno en vida. Con tono casual, le preguntó al niño, ¿quién era el cazador más roto del planeta actualmente? Sin titubear, el niño soltó el nombre: Lee Seung-yun. Ella era del gremio Ganabi Top 10 mundial, manejaba una espada gigante, y ahora mismo estaba limpiando una grieta en Suwon. Saber que había cazadores fuertes no quitaba lo surrealista de ver gente común peleando. De repente Hukan le tapó la boca al niño. Le hizo señas de silencio absoluto. Se acercaban monstruos. Un vistazo rápido confirmó 5 enemigos justo enfrente, pero el instinto veterano de Hukan le gritaba otra cosa: 5 a la vista y una rata escondida. Por suerte, este nuevo cuerpo traía un poder superior al promedio, suficiente para hacer limpieza. El problema era proteger al niño, en mitad de la masacre. Pero dejarlo tirado tampoco era opción. Mientras Hukan calculaba la jugada, una sensación familiar le recorrió la espina dorsal. El aire traía rastro de energía azul. Era maná. En ese instante, supo que las reglas del juego eran idénticas a las de su antiguo mundo. Y en el siguiente segundo, ¡boom! Una de las bestias estalla en una bola de fuego, cortesía directa de Hukan. Aunque su maná acumulado por 80 años se esfumó. Mientras el aire tenga energía, él es el dueño.
La llama de la paradoja grabada a fuego en su alma sigue obedeciendo a su maestro. La potencia no es la de antes, que decepción, pero para barrer con esta basura de bajo nivel es más que suficiente. El chico lo mira con los ojos como platos. Wow. Jamás imaginé que tuvieras una habilidad tan rota. Y ahí va el genio. El niño se prepara para lanzarse al ataque y hacer el remate. Jukan se queda mudo ante tanta imprudencia. Las bestias ni siquiera tenían target fijo. ¿Para qué correr hacia la muerte? Tal como Jukan calculó. El chico se convierte instantáneamente en la presa. El terror le borra la valentía de la cara en un segundo. Menos mal que Jukan tiene reflejos de Dios y le atrapa el brazo. Le hace señas: dame ese palo del suelo rápido. Toca improvisar arma. En ese microsegundo 3 monstruos se lanzan como misiles hacia Jukan. Apenas sus dedos tocan la madera, la mirada de Jukan cambia radicalmente. Zas, un silbido letal corta el viento. Instante siguiente los 3 monstruos caen cortados limpiamente por la mitad. En ese preciso momento, Jukan siente ese viejo escalofrío. El dios de la lanza ha regresado. El niño no puede ni cerrar la boca ante tal espectáculo. Para él, Jukan ya no es un civil. Seguro es un cazador de rango alto encubierto. Pero por dentro Jukan hierve de rabia. ¿Tanto pelear para recuperar su vida pacífica y termina en esto, con cara de pocos amigos? Jukan arrastra al chico al refugio subterráneo. La madre lo reconoce al instante y se deshace en agradecimientos hacia Jukan, jurando que él es el salvador de su hijo. Al ver la ropa de diseñador de la señora Jukan se congela un segundo. Con que un niño rico de cuna de oro, con razón esa arrogancia. De repente, crack. El edificio entero tiembla violentamente. Un monstruo revienta la entrada y se mete a la fuerza. El pánico estalla, todos corren por sus vidas, pero Jukan se planta ahí inamovible como una estatua. El chico grita desesperado: corre, ni tú puedes con esa cosa. Pero Jukan ni parpadea. Creyó que volvía a un mundo normal, pero ya ve que este sitio es igual de infernal que el otro lado. Le pregunta al chico: oye, si a tu familia le sobra el dinero, ¿por qué jugar a ser cazador en vez de esconderte y vivir la buena vida? El niño confiesa con dolor: su padre murió así. Estaban escondidos en un refugio de lujo, y aún así los monstruos lo destrozaron frente a él. Ese día entendió que en la Tierra no existe lugar seguro. Por eso juró ser cazador el más fuerte de todos, para cerrar cada grieta de corrosión y salvar al mundo. Aunque suene ridículo, Jukan no lo deja terminar su discurso de protagonista de anime. Sonríe con una calma escalofriante: serás un gran cazador, chico, pero lamentablemente tú no salvarás este mundo. Apenas lo dice, la madre jala al niño con desesperación para huir. ¡Kabum! Una explosión atruenda a sus espaldas. Cuando el chico voltea, se queda helado. El monstruo invencible ya es historia, liquidado por Jukan con una sola mano. ¿Por qué el chico no salvará el mundo simple? Porque esa chamba es de Jukan y le sobra experiencia en el rubro. Monstruo despachado, Jukan vuelve a casa para investigar en qué clase de mundo está metido. Revisa su cuenta bancaria y casi le da un infarto: 3.000 wones. Miseria total. El dueño original del cuerpo era un oficinista de logística, pero la empresa quebró por culpa de las grietas y lo dejó en la calle. Mientras Jukan piensa cómo no morir de hambre, ¡bingo! Una notificación de reclutamiento de cazadores ilumina su celular. Corte al día siguiente: Asociación de Cazadores. Hoy es la gran ceremonia de selección. El lugar está a reventar de scouts buscando carne fresca y talento para sus gremios. Aunque uno de los reclutadores resopla puros NPCs, no veo a nadie que valga la pena en este lote. Pero ojo, que el evento atrajo a la realeza Lee Seo-yun, una de los 10 mejores cazadores del mundo. El estadio contiene el aliento. Es como ver a una celebridad bajar del Olimpo. Usualmente solo la ven en TV. Sí está ahí en carne y hueso. Todos creen que vino por Han Seong-a, la graduada estrella de la academia, esa que controla la electricidad. Lo que no saben es que a Seo-yun le importa un comino la chica. Para ella, Seong-a es solo una batería humana con patas. Su colega comenta que la chica podría ser útil en ciertas misiones. Entonces, el tipo de las gafas oscuras suelta la verdad con frialdad: muchos prodigios de academia se rompen en pedazos apenas tocan el combate real. A Seo-yun le gustó esa respuesta. Con total indiferencia, ella le arrojó un caramelo a su colega como si fuera un premio de consolación. Después de todo, el simulacro y la guerra real son dos mundos opuestos. Para los estudiantes mimados con ejercicios controlados, chocar con la cruda realidad del combate iba a ser un despertar brutal. Y Han Seong-a no sería la excepción. En la arena el duelo estaba por estallar. Lee Se-yun observaba con ojos de halcón, buscando desesperadamente una joya entre tanta mediocridad. Vamos, novatos, muéstrenme algo que valga la pena. El presentador casi se atraganta al revisar la ficha del participante. Es solo un civil. Un tipo random que ni siquiera pisó la academia de cazadores.
Mientras tanto, Jukan subía el cierre de su traje de combate con frialdad. Su mano se cerró como una tenaza sobre el arma estándar de la asociación. El locutor seguía burlándose, cuestionando qué clase de locura o valentía se necesitaba para subir ahí. Y ahora entra a la arena el participante Jukan. Para ser honestos, Jukan todavía sentía ajeno ese nombre. Las reglas eran básicas, solo armas oficiales y prohibido matar. Pero el verdadero plan de Jukan era usar este examen de cazadores como trampolín para obtener autoridad absoluta. Frente a él, un rubio con cara de arrogancia lo miraba como si fuera basura. El árbitro alzó la mano y comienza el show. Al instante el rubio se lanzó al ataque, emocionado por aplastar a alguien que ni siquiera emanaba maná. Pero el rostro de Jukan era una máscara de hielo. Para él su oponente era un colador lleno de puntos débiles. En un parpadeo Jukan clavó su arma en el suelo con fuerza, y entonces para terror del chico Jukan simplemente se esfumó. El pánico invadió la mente del rubio. Es un cazador de tipo velocidad. Cuando su cerebro procesó la situación, Jukan ya respiraba en su nuca. Tu técnica es lamentable, susurró. Ni siquiera necesito un arma para acabarte. Acto seguido le metió un puñetazo en el estómago, casi haciéndole vomitar hasta la cena de la noche anterior. Justo cuando el rival iba a desplomarse, Jukan lo agarró y lo enderezó a la fuerza. ¡Bam! Un uppercut brutal le destrozó la mandíbula. El rubio tan creído hace unos segundos ahora estaba en el reino de los sueños. Eso tomó a Jukan por sorpresa. Sabía que el tipo no era rival, pero tan frágil. Había elegido pelear a mano limpia, precisamente porque una lanza lo habría partido en dos. Tras pensarlo un segundo, Jukan se relajó. Seguro el chico era un novato total. Ese no podía ser el nivel promedio. Pero en las gradas, Lee Se-yun se quedó petrificada. ¿Qué demonios es este sujeto? De inmediato buscó el perfil de Jukan. Empleado de logística, un colega murmuró que el joven tenía reservas de maná casi nulas. Un poder así debería tomar años de cultivo. Si no, solo podía ser pura suerte. La explicación le ganó un frío cállate de Lee Se-yun y otro caramelo lanzado a su cara. Para ella era obvio que Jukan estaba ocultando su maná a propósito, rechazando acumularlo. En la arena Jukan hizo tronar su cuello, sintiéndose algo oxidado. Aún así, si quería demostrar su nivel, la pelea debía terminar de forma tajante. En una fracción de segundo ya estaba parado junto al rubio. Alzó el puño y dijo con calma aterradora: «Tranquilo, este golpe no te matará». El rubio, ya traumado, suplicaba piedad sin parar. Con un golpe seco, Jukan lo mandó a dormir. La escena desató un debate explosivo entre los reclutadores en las gradas. Mientras otros discutían, Lee Se-yun ya tenía su veredicto. Ella misma probaría a Jukan. Cuando un compañero le preguntó a dónde iba, Lee Se-yun respondió cortante, que iría a ver al presidente de la asociación. Tengo una petición especial. Mientras tanto, la racha de Jukan seguía. No importaba quién subiera, el destino era el mismo. Nadie aguantaba ni 3 movimientos. Jukan empezó a cuestionarse seriamente qué demonios enseñaban en la Academia de Cazadores para graduar peleadores tan patéticos. Finalmente, tras limpiar el piso con varios, apareció alguien digno. En cuanto ella pisó la plataforma, los murmullos inundaron el lugar. Era la candidata estrella Han Seong-a. Todos morían por ver si ella podría frenar al misterioso prodigio. Jukan la miró de reojo, pero algo despertó su interés. Ella tenía el maná más denso que había visto en todo el día. Han Seong-a soltó sin filtro: «Llegaste hasta aquí por pura suerte. Eso se acaba hoy». Jukan hizo una mueca interna. Esas frases de cliché también venían en el manual de la academia. Al segundo siguiente, Han Seong-a desenvainó lentamente. Una luz dorada brilló en sus ojos. «Quizás no tengas habilidades especiales, pero no tendré piedad contigo». Eso hizo que Jukan se detuviera. ¿Cómo que no tenía habilidades? Él sabía perfectamente que si las usaba, la dejaría gravemente herida. Han Seong-a respiró hondo y flexionó las rodillas, concentrando torrentes de maná en su mano. Rayos dorados envolvieron la hoja, haciendo vibrar el arma con poder puro. Al ver esto, una chispa de interés se encendió en Jukan, pero en un parpadeo, Han Seong-a estalló en movimiento, envuelta en una explosión de luz verde azulada. Sin embargo, ese corte de desenvainado, cargado al máximo y preparado con tanto drama, ni siquiera logró rozarlo. Jukan simplemente saltó hacia arriba, esquivándolo con insultante facilidad. Han Seong-a quedó en shock total. Lo esquivó, evadió mi corte relámpago. Solo con un salto a Jukan le pareció fascinante. Al electrificar tanto la vaina como la hoja, para crear magnetismo, y luego sumar esa fuerza al desenvainado, ella básicamente había convertido el ataque en un disparo estilo railgun. Segundos después, Jukan aterrizó con firmeza.
Hasta ahora tu técnica es la mejor que he visto, dijo Hukan con calma. Pero fallaste en lo más vital, el timing. Estás demasiado obsesionada con la velocidad. El error fatal de Han Seong-ga era trazar un riel magnético en el espacio para maximizar la aceleración. No importa qué tan rápido o potente sea un ataque con una trayectoria tan obvia, jamás conectará de frente. La frustración inundó la mente de Han Seong-ga. Se convenció a sí misma de que Hukan solo tuvo suerte. Desenvainando de nuevo, se lanzó en un asalto aún más feroz. Incluso sin ese movimiento puedo vencer a alguien como tú. Pero la realidad la decepcionó otra vez. Sus ataques fueron evadidos sin esfuerzo. Eres una idiota, soltó Hukan con frialdad. Si puedo esquivar tu ataque más rápido, ¿cómo esperas que algo tan básico me toque? Esas palabras detonaron la ira de Han Seong-ga, nublando su capacidad de razonar. Impulsada por esa furia, desató su ataque más bestial. Hukan lo leyó al instante, estaba comprimiendo maná a la fuerza, superando sus límites. Si seguía así, su cuerpo colapsaría primero. En un destello, Hukan apareció frente a ella. Tu esfuerzo fue real, pero esta pelea termina aquí. Antes de moverse, Hukan habló con una diversión casual. Si te empieza a doler, levanta la mano izquierda. Al instante siguiente, un golpe seco retumbó cuando su puño se estrelló brutalmente contra el abdomen de Han Seong-ga, aún sin usar toda su fuerza. El impacto la hizo tener arcadas violentas. Al ver esto, Hukan continuó con una ráfaga de puñetazos, golpeando su rostro sin piedad alguna. Finalmente, un golpe pesado conectó de lleno en su cara. Tras ese impacto, la conciencia de Han Seong-ga comenzó a desvanecerse. Con un ruido sordo, la aclamada prodigio se desplomó. No como vencedora, sino como una perdedora absoluta. La escena dejó a todos helados. Él había suprimido totalmente a Han Seong-ga, una de las estudiantes top de la academia. Como Hukan parecía tan irrelevante, muchos asumieron que Han Seong-ga era pura fachada, creyendo que dependía demasiado del maná y descuidaba su entrenamiento físico. En ese momento, Hukan sintió movimiento a sus espaldas y pensó que ella intentaba seguir peleando. Pero al girarse, vio que ella levantaba lentamente su mano izquierda. Su cuerpo entero estaba en un estado lamentable, apenas capaz de mantenerse en pie. A Hukan le pareció extrañamente divertido. Le había dicho casualmente que alzara la mano si dolía, y ella realmente lo hizo, toda una estudiante modelo. Mientras tanto, un miembro del staff corrió hacia el árbitro. El hombre susurró algo al oído del juez, haciendo que su expresión se volviera cada vez más seria. Momentos después, el árbitro anunció: el cronograma ha sido ajustado. Ganador Hukan, por favor tome un breve descanso. El anuncio desconcertó a Hukan. No había terminado ya el combate. ¿Por qué le decían que se preparara de nuevo? Las siguientes palabras del árbitro le respondieron: a continuación, el ganador Hukan participará en un combate especial contra un cazador en servicio activo. Este encuentro ha sido aprobado personalmente por el presidente de la asociación, y todos los preparativos están listos. Todas las miradas giraron a la pantalla gigante, y al aparecer el nombre, la multitud estalló. Hukan entrecerró los ojos, evaluando al oponente como un veterano curtido. Un combate especial. Ella dio un paso al frente para probar mi fuerza. No era la primera vez que veía algo así, incluso en otro mundo. Un agudo sonido de raspado resonó, mientras el acero se arrastraba contra el suelo de la arena. Tu nombre es Hukan, ¿verdad?, dijo la mujer. Soy Lee Sa-jun. Déjame ver si todavía estás ocultando alguna otra habilidad. Su mirada era tranquila pero opresiva. Este escenario es demasiado pequeño para ti. ¿Te interesaría un duelo conmigo? Si sientes que es demasiado, puedes negarte. Entiendo que esto es bastante repentino. Cuando Hukan vio quién era, soltó una sonrisa amarga. Era Lee Sa-jun, la cazadora del top 10 que aquel chico había mencionado. Y más importante aún, la compostura y la presión que irradiaba no era ninguna actuación. Ella era una verdadera cazadora profesional, que había sobrevivido a incontables batallas. Con el cuerpo actual de Hukan, incluso empuñando una lanza, enfrentarla de cara sería extremadamente difícil. Y sin embargo, por alguna razón, la comisura de la boca de Hukan se curvó hacia arriba. Si quieres probar mi fuerza, entonces ven. El árbitro junto a ellos se congeló ligeramente. ¿No vas a descansar primero? Lee Sa-jun captó el inconfundible espíritu de lucha en los ojos de Hukan y sonrió levemente. Parece que eres del mismo tipo que yo. Hukan le devolvió la sonrisa con la emoción recorriendo sus venas. Veamos si la más fuerte de este mundo es digna de mi reconocimiento. En un parpadeo, ambos desaparecieron y el caos estalló. El choque dejó al público boquiabierto. Hasta el árbitro sudaba frío, sin saber cómo narrar esa locura. Tras bloquear otro ataque letal de Lee Sa-jun, Hukan no se veía nada relajado. Sentía el peso brutal de esa mujer.
Qué fuerza descomunal en ese cuerpo rivalizaba con cualquier cazador hombre sin duda. Al instante para escapar de ese asedio implacable, Hukan giró la muñeca, rotando la lanza en su palma y desviando el golpe a la fuerza. Hukan puso toda su alma en ese impacto, obligando a Lee Sayun a retroceder paso a paso. Aún así ella seguía fresca. Claramente solo lo estaba probando, conteniendo su verdadero poder. Comparado con el inicio, la velocidad de Hukan ya había caído en picada. Tras pelear tanto con una cazadora rango S, el agotamiento se pintaba en la cara de Hukan. No era que a Lee Sayun le faltaran aperturas. Es que el cuerpo actual de él no aguantaba el ritmo de los instintos de combate, forjados en 1000 batallas a muerte. Lee Sayun, por su parte, se estaba emocionando de verdad. Hacía años que no topaba con alguien como Hukan. Aunque no estaban al mismo nivel de poder, él merecía el título de fuerte. Quería seguir la fiesta, pero notaba que él llegaba a su límite. Dando un paso, Lee Sayun soltó con aprobación. Lo has hecho increíblemente bien. Pensé que duraría 5 minutos máximo. No esperaba que aguantaras 30 enteros. Antes de terminar la frase, se lanzó al ataque. Como ya estás cansado, te lo haré fácil. Es hora de que bajes y descanses. Al ver esto, Hukan apretó la lanza con furia. Ya no le quedaba ni una gota de maná en el cuerpo, y el maná ambiental también escaseaba. Exhaló lento, forzando la calma mental. No quería usar este movimiento, pero no tenía opción. Inclinó el cuerpo hacia atrás listo para recibir la embestida de Lee Sayun, sus ojos clavados en ella. Al mínimo hueco que ella dejara soltaría la llama paradoja. En cuanto la llama paradoja estalló, el shock cruzó la mirada de Lee Sayun. Pero lejos de huir ella, cortó directo a través del fuego. Su hoja descendió y partió el ataque en dos. Al ver que salió ilesa, Hukan retrocedió de inmediato, abriendo distancia entre ambos. Una sonrisa satisfecha apareció en Lee Sayun. Ese último golpe debió dejar a Hukan clavado, pero de algún modo logró esquivarlo. ¿Y esa aura negra que tienes?, continuó ella. ¿Qué rayos es? La usaste para atacarme recién, ¿verdad? Mi espada la destrozó. Hukan respondió tranquilo, es la llama paradoja, es mi as bajo la manga. En ese otro mundo era mi habilidad más usada y en la que más confiaba. Este fuego negro no es normal. Mi ropa sigue intacta porque no quema materia física. En cambio, consume conceptos abstractos que elijo como combustible. Con mi nivel actual, no puedo quemar cosas complejas, como identidad, memoria o razón. Al instante siguiente, Hukan se abalanzó hacia el frente. Su lanza giró violenta en sus manos, rugiendo con fuerza. Ahora mismo lo único que podía quemar era su propia fatiga. El cambio dejó helada a Lee Sayun. Tu velocidad es mayor que antes. Te estabas conteniendo conmigo. Hukan la ignoró. Su figura se borró como en teletransporte, y apareció justo en sus narices la lanza, rajando el aire en un solo movimiento. La incredulidad llenó los ojos de Lee Sayun. ¿Recuperaste tu fuerza tan rápido? ¿Cómo es posible? Al terminar de hablar, Lee Sayun se esfumó de la arena con un zumbido agudo. En el siguiente latido reapareció frente a Hukan a casi la misma velocidad imperceptible. Ambas armas chocaron a la vez acero contra acero en un repiqueteo veloz. Mientras la pelea se alargaba, Lee Sayun empezó a notar que algo andaba mal. La densidad de maná fluctuaba, pero las formaciones de la arena seguían igual, dejando una sola explicación. Todo era culpa de la llama paradoja de Hukan. Así como el fuego normal libera energía quemando materia, la llama paradoja libera maná consumiendo conceptos abstractos. Hukan usaba maná para encender la llama, y ésta quemaba su cansancio para generar más maná. Creaba un bucle autosostenible. Fatiga consumida convertida en maná, y ese maná reavivaba el fuego una y otra vez. O sea, Hukan era un monstruo de resistencia. Cuanto más duraba la pelea, peor estaba su oponente mientras él mantenía un constante equilibrio de semifatiga y seguía peleando. En ese momento, Lee Sayun surgió de golpe ante Hukan y blandió su espada. Con un clan metálico su golpe destrozó el suelo de la arena, pero falló otra vez. Lee Sayun alzó la cabeza despacio con tono calmado pero lleno de presión. ¿De verdad planea seguir? Entre la polvareda que se disipaba emergió Hukan. Parecía una garrapata aferrada a la pierna de su oponente, negándose a soltar la presa. Soltó una risita burlona sin aflojar el agarre. Desde el principio planeé convertir esto en una guerra de desgaste. Y ahora me pides que tire la toalla. Tengo cuerda para rato, y lo sabes muy bien, provocó con descaro. Así que dime, un tipo tan desvergonzado como yo se ha ganado tu aprobación. El cansancio finalmente asomó en la mirada de Lee Sayun. Había estado conteniendo su inmenso poder. Se había rebajado al nivel de Hukan a propósito para pelear. Si hubiera ido en serio, el duelo habría terminado en un parpadeo con un solo golpe. Respondió con frialdad: dudo que alguien quiera a un sujeto que no sabe cuándo frenar.
Cuando quemas un árbol solo queda ceniza, y la ceniza quemada no puede volver a arder. La llama de la paradoja es igual deja residuos, cuando todo se reduce a polvo. Ese es el instante en que el fuego se extingue y tu vida se acaba. Lee Se-yun revisó el cronómetro en su muñeca con indiferencia. Habían pasado 4 horas y 17 minutos. Ho-kwang estaba totalmente aplastado contra el suelo. Ella lo miró desde arriba y preguntó, «¿Aguantaste bastante? ¿Todavía tienes ganas de seguir?» Ho-kwang se rindió sin pensarlo 2 veces. «Suéltame, por favor. Si esto sigue me voy a morir de verdad». Con su retirada se declaró oficialmente a Lee Se-yun como la ganadora indiscutible. Lee Se-yun metió la mano en su abrigo y sacó una paleta. Al ver el dulce aparecer, sus subordinados se quedaron de piedra en shock total. Le lanzó la paleta a Ho-kwang, con despreocupación acompañada de una tarjeta de presentación. «Ahí tienes tu premio por tanto esfuerzo», añadió. «Mi contacto está ahí también. Llámame». Ho-kwang leyó el texto socia de lleno a LLC. Cazatalentos Lee Se-yun. Ella bajó la voz. «Hablaremos de los detalles luego. Márcame cuando hayas descansado». 2 horas y media después, Ho-kwang trituró la paleta de un mordisco mientras miraba alucinado el dispositivo inteligente frente a él. En su época original, identificarse requería papeles escritos a mano, pero este teléfono manejaba autenticación, compraventa de equipo usado, mensajería y llamadas todo de golpe. Le recordaba a ese otro mundo, donde vivió casi como una magia de comunicación a larga distancia. Justo entonces una mole humana se plantó frente a él. «Eres el cazador Ho-kwang, ¿verdad? Te ves mucho mejor en persona que en cámara». El tipo medía claramente más de 2 metros. Tras hablar, le entregó a Ho-kwang una tarjeta que decía Compañía Limitada Taebaek, Ji Song-heon. Fue directo al grano, quería a Ho-kwang en su equipo. Aseguraba que con suficiente experiencia bajo su mando, Ho-kwang brillaría de verdad. El cazador lo miró hacia arriba. El gigante no parecía estar mintiendo. Sin embargo, la expresión de Lee Se-yun asaltó su mente de repente, ese leve sonrojo en su rostro, y su insistencia en que la llamara tras descansar. Ho-kwang guardó la tarjeta de Ji Song-heon sin mucho interés. Ya tenía compromisos previos, así que no podía darle un sí claro. «Necesito tiempo para pensarlo antes de decidir», dijo. En lugar de molestarse, Ji Song-heon soltó una carcajada estruendosa. «¿De verdad creíste que te obligaría a decidir? Aquí y ahora, tómate todo el tiempo que quieras». Ho-kwang pensó que era un tipo relajado, hasta que Ji Song-heon le apretó el hombro con fuerza repentina. Ho-kwang le devolvió la mirada fijamente con los ojos afilados e inquebrantables. Ji Song-heon simplemente le aconsejó pensar con cuidado, añadiendo que confiaba en que fuera un hombre inteligente. Dicho esto, dio media vuelta y se marchó, dejando a Ho-kwang allí parado en silencio. Lo que tomó por sorpresa a Ho-kwang fue la agresividad directa de aquel hombre. Eso bastó para convencerlo, no se uniría a ese gremio, ni en 1.000.000 de años ni siquiera lo consideraría. 10 minutos después, Ho-kwang llamó a Lee Se-yun preguntando dónde verla. Ella le envió una dirección de inmediato, una pequeña sala en el segundo piso del edificio de la Asociación de Cazadores. Cuando Ho-kwang llegó al segundo piso, vio un local llamado La Cabaña tal como le dijeron. El personal lo saludó con un entusiasmo desbordante. Después de todo, Ho-kwang ya era toda una celebridad. «Bienvenido a la cabaña. La persona adentro te está esperando». Al escuchar sus pasos, Lee Se-yun se giró y le hizo señas. Parecía sorprendida de que hubiera llegado tan pronto, y preguntó si había pasado algo. Ho-kwang resumió su experiencia reciente. Alguien intentó reclutarlo para un gremio. Un tipo enorme, para ser exactos. Lee Se-yun mantuvo la calma. Ese debió ser Ji Song-heon del gremio Taebaek. Cuando él se fija en alguien, los demás gremios suelen retirarse. Ho-kwang soltó una risa suave. «Así que incluso tu gremio le tiene miedo. Si es así, admito que estoy un poco decepcionado». Para su sorpresa, Lee Se-yun no intentó reclutarlo en absoluto. En su lugar lanzó una pregunta. «¿Qué opinas de trabajar sin pertenecer a ningún gremio? Me refiero a ser un freelancer». Eso captó la atención de Ho-kwang al instante. Claramente Lee Se-yun tenía una mentalidad diferente a la del resto. Sugería que las misiones de gremio no requerían necesariamente una membresía oficial. Ella añadió que Ji Song-heon probablemente planeaba ofrecerle un puesto de novato. Ho-kwang golpeó la mesa con la mano impactado. «Un puesto de principiante. Entonces, ¿qué demonios se supone que hace un cazador socio?» Lee Se-yun comenzó a soltar la información. Los cazadores de gremio se dividen básicamente en 3 ligas: los novatos, los veteranos, y la élite, los socios. Los 2 primeros son simples peones que siguen órdenes en equipo, básicamente empleados asalariados con armas. Pero los socios, ellos juegan en otra división.
Tienen acciones del gremio. No cobran un sueldo fijo, sino que se llevan una tajada de las ganancias netas, convirtiéndose prácticamente en dueños del negocio. Todo el sistema apestaba a bufete de abogados corporativo. Lee Sayun sabía que al inicio los gremios copiaron ese modelo para estructurar sus jerarquías. Para ella, Jukan no necesitaba perder el tiempo uniéndose a un gremio y escalando la escalera corporativa desde cero para llegar a la cima. Jukan captó la indirecta al vuelo. Si lograba construirse una reputación bestial y resultados imposibles de ignorar, los gremios vendrían arrastrándose hacia él. Esa chispa de entendimiento deleitó a Lee Sayun. Sentía una conexión fluida sin barreras, pero lo que a Jukan le rayaba la cabeza era esa manía suya de pasarle dulces desde que se sentó. Ya iban 2 caramelos. Aún así había un problema real en la mesa. Jukan era un fantasma, cero contactos, cero recursos. ¿Cómo iba a conseguir misiones decentes? Parecía una misión imposible desde el arranque. Lee Sayun le restó importancia con un gesto de mano. Ella podía mover los hilos en esa parte, y lo haría totalmente gratis. Eso solo encendió las alarmas de Jukan. En este mundo nada es gratis. Así que disparó la pregunta: ¿por qué te esfuerzas tanto por mí? Lee Sayun deslizó su mano dentro de la carpeta. En el futuro, cuando seas tan famoso, que los gremios se maten por reclutarte, solo quiero que recuerdes que hubo una mujer que te dio el primer empujón. Para Jukan eso sonaba a que ella estaba invirtiendo en una deuda futura. Lentamente ella empujó el archivo hacia él. Le echas un ojo. Que aceptes o no depende totalmente de ti. Jukan abrió el expediente y comenzó a escanear los datos. Era un encargo de la ciudad de Incheon, apuntando a un lugar llamado Isla Jiadong. Hace 2 años intentaron cerrar una grieta de corrosión allí, pero fracasaron estrepitosamente, dejando una zona contaminada. Jukan asumió al principio que el trabajo era limpiar la grieta, pero la tarea real era patrullar la isla, vigilar si surgían nuevas amenazas, y eliminarlas si asomaban la cabeza. La misión arrancaba en un mes, con un pago adelantado de 5 millones de wones, y un bono extra de 15 millones al completar el trabajo. Jukan lanzó los documentos sobre la mesa con desdén. Para hacer un trabajo suicida, la paga era una miseria. Lee Sayun, por el contrario, parecía electrizada. Si te parece injusto, entonces vuélvete más fuerte y hazte viral. Cuando seas una leyenda, el dinero te perseguirá aunque no quieras. En ese instante, Lee Sayun solo buscaba una cosa: la respuesta de Jukan. ¿Sí o no? Jukan respondió con calma letal. Si lo pones así, cuenta conmigo. Soy de los que disfrutan rompiendo sus propios límites. 30 minutos después, 2 autos devoraban el asfalto de la autopista a toda velocidad. Mientras conducía, Lee Sayun hablaba con un hombre misterioso, a quien le resumió el perfil de Jukan. Es un civil que arrasó en un torneo de armas usando solo sus puños desnudos. La respuesta al otro lado fue seca. Nada mal. Lee Sayun soltó una carcajada. Tu evaluación está totalmente errada. Peleó conmigo cara a cara durante 4 horas completas. La voz en el teléfono sonó impactada. ¿Hablas en serio? No fue solo porque tu poder estaba suprimido. Lee Sayun soltó una risa gélida. Soy una cazadora veterana, con más de una década de experiencia en combate. Experiencia ganada sobreviviendo a infiernos. Por lógica debería haber jugado con él como un gato con un ratón. Pero estuve atrapada en combate con él por más de 4 horas. Un pensamiento audaz cruzó por su mente. Incluso si tuviera otra vida, quizás nunca volvería a toparse con un monstruo como Jukan. Tras una pausa tensa, el hombre replicó: no importa cuánto lo endioses, esa misión requiere cazadores con experiencia de campo real. Aunque sus habilidades sean impresionantes, podrá mantener el ritmo trabajando con veteranos. Lee Sayun le dijo que se relajara. Ella ya había movido sus fichas para poner a alguien con mucha experiencia al lado de Jukan. El hombre lanzó otra pregunta al aire. ¿Y qué pasa si ese chico alcanza tu nivel? Lee Sayun sonrió con frialdad. Esto te va a incomodar, pero tendrás que aceptarlo. Su respuesta fue un golpe directo. Si Jukan llega a mi nivel, ni siquiera el jefe podrá derrotarlo. La escena cambió radicalmente a un mes antes. En ese tiempo, Jukan había pedido un paquete por internet. El repartidor no paraba de quejarse. Esta cosa pesa 1 tonelada. ¿Qué demonios compró este tipo? Tras dejar el bulto en la puerta, el repartidor huyó hacia su siguiente entrega. Cuando el pasillo quedó en silencio, Jukan abrió la puerta y arrastró el paquete adentro. Pronto un estuche negro y largo descansaba sobre su mesa. El arma que había comprado. Con un chasquido metálico, Jukan liberó los cerrojos con ambas manos. En el momento en que sus ojos se posaron en el arma, sus ojos se abrieron de par en par. El diseño era simplemente irreal. La lanza superaba cualquier expectativa que Jukan tuviera, era una obra maestra visual. Usarla en combate sería pan comido.
Además, el arma venía con un bonus, un frasco con líquido verde, una poción espiritual. Los cazadores suelen depender de estas cosas cuando la situación se pone fea. Es maná puro concentrado vital para cuando te quedas seco de energía. Normalmente, controlar el maná es como usar un dispensador de agua. Los cazadores toman la energía del aire, la almacenan en su cuerpo y la disparan cuando hace falta. La poción es básicamente un truco para acelerar todo ese proceso al instante. Pero Hukan no juega con las reglas de siempre. Él usa el maná de una forma totalmente distinta al resto de los mortales. Se salta la fase de guardado y absorbe la energía directo del aire para usarla en el acto. La ventaja es brutal. Como chupa la energía del ambiente, prácticamente tiene munición infinita sin límites estrictos. Y hay más mientras el maná recorre su cuerpo una y otra vez, sus canales internos se van blindando y fortaleciendo. Eso le permite manejar cargas más pesadas con el tiempo. Pero claro, todo tiene un precio. Hasta que esos canales no maduren del todo. La cantidad que puede controlar es limitada. Soltar un ataque explosivo de golpe es casi imposible, sin tiempo que perder. La jugada segura era guardar algo de reserva. Hukan se bajó el vial entero de un trago. Con un mes de entrenamiento así, estaba seguro de alcanzar el nivel necesario. Corte a un mes después, en la isla Haedong Incheon. La fila en el punto de reunión era kilométrica. Mirara donde mirara había cazadores equipándose para la operación. Tras verificar sus datos, el staff mandó a Hukan al Escuadrón 8. Terminó esperando bajo un cartel marcado con el número 8. Mientras Hukan se mantenía en modo zen, el resto de los cazadores no paraba de hablar con la adrenalina a tope. La paga de este mes va a ser legendaria. ¿A qué hora nos movemos? Mientras Hukan meditaba ajeno al ruido, escuchó que alguien gritaba su nombre. Al girarse vio a la cazadora Hansenga. Se había cortado el pelo drásticamente. Se ve que entendió que el cabello largo es un estorbo en la batalla. Hansenga se le acercó directa. Con toda la intención de hacer equipo, Hukan arqueó una ceja. Hay un mar de gente aquí. ¿Por qué yo? Ella fue sincera. Creía que Hukan era una bestia peleando y quería pegarse a él para copiar y aprender su estilo de combate. Hukan se quedó mudo. Genial, otra carga más. Una mochila de la que no se iba a librar pronto. Si puedes seguirme el ritmo, ven. Justo en ese instante un miembro del staff cortó la charla de golpe. Escuadrón 8. Completo, empezamos el briefing. Como tenemos novatos, voy a explicar lo básico. Veteranos, paciencia. Las grietas de corrosión se clasifican en nivel 1, 2, 3 y sin rango. Cuanto más cerca del 1 más mortal es la cosa. Además, la primera grieta que aparece en una zona es la alfa. Ahora mismo la grieta alfa de Haedong está en una iglesia al norte de Inserri. Aunque dice, sin rango, estas cosas evolucionan de la nada. Así que les aconsejo que ni se acerquen. Su misión es patrullar Wingnarri al este de la isla. Detectar nuevas grietas y eliminarlas si asoman la cabeza. Una voz, llena de rabia, saltó de inmediato entre el grupo. Mandar a un novato a limpiar grietas. ¿Es en serio o nos quieren matar? El del staff ignoró olímpicamente la queja y llevó al equipo directo a la zona de guerra. Ya en el sitio, Hukan escuchaba los murmullos de pánico sobre lo peligroso que era el lugar. Incluso de lejos, juraban sentir una energía que te helaba la sangre, como si te fueras a congelar vivo. Para Hukan, todo eso era puro drama. Hansenga le dio un toquecito en el muslo con su espada para despertarlo. La operación había comenzado oficialmente. El encargado gritó: monitoreamos la isla en tiempo real desde la base. Si necesitan apoyo, pidan ayuda ya. Buena suerte a todos, cazadores. Al llegar a su zona, el grupo empezó a organizarse y discutir el plan de acción. La misión era peinar 2 regiones en una semana, justo cuando el debate se ponía intenso. La voz de Hukan cortó el aire. Señaló el mapa en su celular. Sugiero montar base en el templo Guasio y operar hacia afuera desde ahí. Varios saltaron con hostilidad pura. ¿Quién te crees que eres? Nunca te vi. Eres un novato. ¿Y por qué el templo Guasio? No creas que un recién llegado nos va a dar órdenes. Hukan ignoró el berrinche y soltó su lógica con frialdad. Desde el templo dominamos todo Wingnarri y los edificios siguen en pie. Podemos usarlos para dormir. Es sentido común de campo. A nadie se le prendió el foco. Lo que Hukan no calculó fue que su sugerencia los haría estallar por completo. Hay 1000 sitios cerca, y si nos rodean al subir la montaña, la tensión en el grupo estaba a punto de explotar, convirtiendo la estrategia en un campo de batalla verbal. Hukan soltó una risa gélida y cargada de sarcasmo. ¿Acaso creen que enfrentamos a un ejército infinito? ¿Cómo diablos esperan que nos acorralen en un terreno así? Su réplica afilada solo encendió más la furia del grupo. No importaba la lógica. Su orgullo gritaba que no recibirían órdenes de un cazador inexperto como él.
En ese instante, Hukan comprendió una verdad universal: sin importar el mundo o la dimensión, siempre existirán idiotas que ignoran el sentido común. Así que cortó la discusión de raíz con una decisión tajante: nos separamos, cada uno por su lado. Ellos seguirían su mediocre plan y él trazaría su propio destino. Hukan asumió que solo Han Seong-ga lo seguiría, pero para su total asombro, una tercera sombra se unió a su pequeño escuadrón. Hukan lo escaneó de reojo, analizando su presencia, y detectó que su nivel de maná era ligeramente superior al de Han Seong-ga. Nada mal para un supuesto novato. Si la memoria no le fallaba, el tipo se llamaba Kim Min-jae. Intrigado por esta adhesión inesperada, Hukan preguntó la razón, y la respuesta le arrancó una media sonrisa. Kim Min-jae confesó que al ser la primera misión de ambos, le aterraba la idea de que dos novatos vagaran solos hacia el desastre. Básicamente venía de niñera para evitar que murieran. Al menos el equipo tenía a alguien con cerebro. De repente la mirada de Hukan se clavó en el horizonte. Sus instintos ya gritaban peligro. Sin previo aviso cambió el rumbo bruscamente. Mientras sus compañeros lo miraban atónitos, Hukan alzó la mano izquierda, ordenando un alto total. Con un gesto, les exigió silencio absoluto y susurró que él inspeccionaría el otro lado. Kim Min-jae se asomó con cautela para evaluar la amenaza. Lo que vio le heló la sangre en las venas. Una horda de monstruos atravesaba el bosque. Eran demasiados, calculó, unos 50 en total. Su instinto le gritó que dieran un rodeo, para evitar un choque suicida. Pero Hukan alzó una mano irradiando una calma antinatural. No entres en pánico, dijo. ¿Cuál es tu habilidad única? Kim Min-jae titubeó, paralizado por el miedo, lo que afiló la expresión de Hukan. ¿De verdad pensaba huir? Esa duda hizo que Hukan se pusiera serio. Un cazador que teme cazar bestias corruptas no sirve de nada. Te lo preguntaré una vez más, dijo con voz de mando. ¿Cuál es exactamente tu habilidad única? Hukan descubrió que Kim Min-jae dominaba el elemento fuego, y su carta de triunfo era la bola de fuego. Perfecto, sentenció Hukan. Espera mi señal y lanza el primer ataque. Kim Min-jae se quedó de piedra. No esperaba una orden de ataque tan agresiva y directa. Por un segundo su mente no pudo procesar la temeridad de la estrategia de Hukan. Antes de que Kim Min-jae pudiera reaccionar, Han Seong-ga intervino. Si él se encarga de la ofensiva, ¿qué hago yo? Kim Min-jae intentó frenarlos. Enfrentar a 50 enemigos siendo solo 3 gatos parecía una locura, sobre todo en su misión de debut. Deberíamos reagruparnos, mientras aún podemos contactar a los otros cazadores. Hukan negó con la cabeza. No hay tiempo. Tardarían una eternidad en llegar a nuestra posición. Hukan explicó que su grupo había salido directo del templo Weizio, mientras que el resto seguía peinando la costa buscando otras grietas. Además, usar la radio a ciegas era un error táctico. No había garantía de que alguien captara la señal a tiempo. Peor aún, si los monstruos se dispersaban mientras esperaban refuerzos, se convertirían en una plaga para los otros equipos. Al calmarse, Kim Min-jae analizó la fría lógica de Hukan y se dio cuenta de que tenía toda la razón. Incluso si hubiera aliados cerca, nadie vendría corriendo al instante, especialmente después de la pelea que tuvieron antes. Estaban solos en esto. Solo ellos tres podían contener la marea. Bajo estas condiciones adversas, un ataque sorpresa era su única carta ganadora, haciendo que la bola de fuego de Kim Min-jae fuera vital. Hukan no perdió tiempo con discursos y trazó el plan. Kim Min-jae, revienta el centro con tu fuego. Yo bloquearé los flancos y no dejaré que escape ni uno. Al escuchar su rol, Kim Min-jae quedó impactado. El plan era de una precisión quirúrgica. Parecía que Hukan ya había visualizado cada variable del combate. Por un momento, se preguntó quién demonios era realmente este tipo. Se sentía como estar ante un líder forjado en 1000 guerras. Esperaron pacientes el momento perfecto. Y pronto, al ver a un gran grupo de bestias aglomerarse, llegó la señal. Kim Min-jae liberó su bola de fuego sin dudar. En un parpadeo, antes de que los monstruos pudieran siquiera gruñir, una explosión masiva de llamas los engulló. El poder del impacto fue devastador, reduciendo a varias bestias a cenizas en un latido. Pero Kim Min-jae necesitaba recargar. En esa ventana de vulnerabilidad, Hukan sería el escudo y detendría cualquier contraataque. Kim Min-jae juntó las manos frente a su frente, concentrando y comprimiendo su maná frenéticamente. Al instante, Hukan se lanzó al ataque, moviéndose tan rápido que la vista apenas podía seguirlo. Sus ojos destilaban pura sed de sangre. Su única misión: anclar a los monstruos en su lugar y comprarle tiempo a su mago. Con un estallido de velocidad y un golpe barrido, Hukan despedazó a varios monstruos de la grieta. Para maximizar la eficiencia, la división de roles era sagrada.
Ahora le tocaba a él bailar con la muerte hasta que la próxima bola de fuego estuviera lista. En ese preciso instante una bestia se le abalanzó con furia. Hukani se inmutó ante el ataque. Con un movimiento fluido barrió el aire con su lanza en un arco mortal. Bam derribó a varios monstruos de un solo golpe. No había forma de que dejara que esas cosas se acercaran a Kim Min-jae, ni en sueños. Pero mantener la línea él solo no sería eterno. Necesitaba el apoyo de Han Seong-ga. Hukan gritó con fuerza, «Te toca ahora». Al instante un zumbido metálico y afilado cortó el viento a su lado, con un desenfunde veloz como el rayo. Han Seong-ga destrozó los cuerpos de 3 duendes en un parpadeo. Soltó un suspiro profundo. Trabajo hecho. Ahora todo dependía de Kim Min-jae. Casi al mismo tiempo que su voz se apagaba, una oleada de energía ardiente estalló. La bola de fuego de Kim Min-jae estaba cargada y lista para matar. Hukan les hizo una señal frenética. «Esperen, disparen cuando me quite». Recibir ese impacto en la cara sería un problema grave. Apenas Hukan despejó la zona, Kim Min-jae liberó el infierno. La masa de fuego salió disparada como una bestia salvaje, cargando directo contra los monstruos. ¡Boom! Una explosión atronadora retumbó justo donde Hukan había estado parado milisegundos antes. Él ya había saltado lejos del impacto. Aterrizó y de inmediato apretó su lanza con determinación. La adrenalina estaba a tope. En el caos tras la detonación, 2 monstruos intentaron huir, pero Hukan no iba a permitir que escaparan con vida. Momentos después el humo en el bosque comenzó a disiparse lentamente. Hukan clavó su lanza en la tierra con autoridad. La emboscada fue un éxito rotundo. Cada monstruo fue eliminado, aunque la pelea les había cobrado factura a los 3. Estaban agotados. Hukan iba a felicitarlos por el trabajo en equipo cuando sintió una vibra extraña a sus espaldas. Al girarse vio a Kim Min-jae, apuntándole con una pistola directo a la cabeza con la mirada tensa y enfocada. De repente Min-jae esbozó una sonrisa burlona. «Te quitas, bloqueas mi blanco». Hukan se quedó mudo. Por un segundo pensó que el tipo iba a volarle los sesos. Al instante siguiente, Kim Min-jae apretó el gatillo 2 veces. Bang bang. Los disparos impactaron al monstruo detrás de él, fulminándolo en el sitio. Estaban implantando microchips en los cadáveres de las bestias. Una vez terminada la misión y declarada la zona segura, los recolectores contratados vendrían a recogerlos. Estos recolectores se especializaban en extraer subproductos útiles directo de los cuerpos. Tras poner los chips, ellos se encargaban del trabajo sucio. Al concluir la misión, juntaban todo lo que tuviera valor potencial. Luego los objetos serían tasados, vendidos y las ganancias repartidas. Los recolectores tomaban su comisión por contrato y el resto iba para las familias de los cazadores caídos. Hukan preguntó si esos tipos eran de fiar. Kim Min-jae le aseguró que era seguro, siempre y cuando se eligiera un recolector confiable y se firmara todo por adelantado. Mientras hablaban, un monstruo acechaba entre los árboles, clavando su mirada en Hukan. De la nada lanzó un ataque sorpresa brutal, haciendo volar fragmentos de piedra por todo el suelo. Hukan reaccionó por instinto agarrando a Kim Min-jae y sacándolo de la zona de impacto de un tirón. De no ser así, ambos habrían terminado gravemente heridos. Una vez a salvo, Hukan lanzó a Kim Min-jae a un lado y se giró para encarar a la criatura. Min-jae sintió una oleada de frustración. Acababan de limpiar toda la zona, y ahora aparecía otro. El monstruo soltó una risa escalofriante, abriendo la boca para mostrar hileras de colmillos grotescos. La expresión de Hukan se endureció. Este era sin duda el líder de los monstruos anteriores. Con un rugido penetrante, el aullido de la bestia resonó por todo el bosque. Nadie sabía si estaba pidiendo refuerzos. Hukan maldijo entre dientes. Si iba a pelear de todos modos, ¿por qué no cargó con sus secuaces antes? Desafiar a los 3, él solo no era más que un suicidio. El jefe murciélago soltó una risa aguda y chirriante. Hukan podía sentir el maná surgiendo dentro de la bestia. Esto estaba en un nivel completamente diferente a los monstruos menores. Hukan les gritó a sus compañeros que se alejaran, ordenándoles no interferir. Él se encargaría solo. El poder de la criatura era abrumador. Si los alcanzaba, ninguno escaparía. Los 2 se quedaron helados. Normalmente, un monstruo así requería que los 3 pelearan juntos. Pero Hukan los cortó tajantemente. «Lo diré una vez, retírense ahora, no me hagan repetirlo, a menos que quieran volver a casa». Con las cabezas separadas del cuerpo, esas palabras los dejaron en shock. Fue una forma aterradora de decirlo. Hukan sacudió su lanza y les ordenó de nuevo irse de inmediato. Pelear solo le permitiría desatar toda su fuerza, sin restricciones. Rugió. «Ven aquí entonces, maldito jefe murciélago». En segundos Hukan chocó de frente contra la bestia. Han Seong-ga
Se movió por instinto para ayudar, pero Kim Min-jae la detuvo. Ahora no. Solo lo estorbaríamos. Y a pesar de las apariencias, Hukan no estaba siendo superado. Ninguno de los ataques del jefe había conectado. Ni uno solo, ni siquiera habían rozado la ropa de Hukan. An Seong-ga notó algo más. La velocidad y percepción de Hukan eran aterradoras. Si ella estuviera peleando, dudaba que pudiera esquivar esos golpes. Con un quiebre de cintura casi inhumano, Hukan burló otro golpe letal del líder bailando al borde del peligro. Y boom, contraatacó al instante. Por donde pasaba su lanza, la oscuridad devoraba la luz, y las llamas negras crecían con furia. El líder murciélago se movía cada vez más lento, como si cargara plomo. Aunque parecía una pelea a muerte, la cruda verdad era que Hukan estaba jugando con su presa. An Seung-ga se quedó paralizada, incapaz de procesar la escena. En serio, Hukan era un novato como ella. Se movía como un veterano curtido en 1000 guerras, una bestia absoluta. En ese momento el monstruo se lanzó de nuevo. Hukan soltó una risita burlona. Perfecto, veamos si vales la pena para que me esfuerce de verdad. Acto seguido su cuerpo se deslizó hacia atrás, rozando el suelo, poniendo distancia con una fluidez aterradora. Y entonces, lanzó su lanza directo hacia el cielo. Han Seung-ga sintió que se le paraba el corazón. ¿Desarmarse ahora? ¿Qué demonios pasaba por su cabeza? Mientras el arma subía, el monstruo seguía su carga suicida hacia Hukan. Kim Min-jae estaba igual de flipando. En el momento más crítico, Hukan parecía haber regalado su única defensa. En una fracción de segundo, la bestia cerró la distancia. Hukan ni parpadeó. Se quedó ahí mirándolo con una frialdad de hielo. Clac, con un sonido húmedo y brutal, la cabeza del monstruo cayó frente a él. La lanza que había tirado antes. Fue el golpe maestro. Cayendo desde las alturas, atravesó el cuello del bicho como si fuera mantequilla. Incluso empalado, la criatura seguía pataleando, demostrando una vitalidad asquerosa. Pero el destino ya estaba escrito: game over. Hukan no iba a darle ni media oportunidad de recuperarse. Antes de que los otros pudieran siquiera respirar, arrancó la lanza y comenzó a machacar la cabeza del monstruo hasta convertirla en pulpa. Kim Min-jae no daba crédito a sus ojos. Hace un segundo parecía que Hukan iba a morir, y ahora el monstruo era historia. ¿Qué clase de locura acababan de ver? Hukan se giró hacia Kim Min-jae y soltó: ¿es normal que aparezca algo así por aquí? Kim Min-jae también tenía sus dudas. Para ser una criatura que ni siquiera era una unidad de corrupción real, si esta zona estuviera corrompida, su clasificación debería ser mínimo nivel 3. Las unidades se dividen en 4 niveles, y según el informe, la grieta de corrosión alfa en la isla este figuraba como sin clasificación. Solo había una explicación lógica: la grieta ya había escalado a nivel 3. Había que reportar esto ayer. An Seung-ga dudó un momento, pero Hukan le dijo que usara la cabeza. Si no fuera nivel 3, nada de esto tendría sentido. La cara de Kim Min-jae se oscureció de golpe. La diferencia entre sin rango y nivel 3 es abismal. Si esto era verdad, pocos cazadores saldrían vivos de aquí. Esta isla era una trampa mortal, mucho peor de lo esperado. La situación requería alerta máxima inmediata. Kim Min-jae sugirió ir a rescatar a los otros cazadores primero. Con la fuerza bruta de Hukan quizás tenían chance. Hukan lo cortó en seco. Negativo. No podía ir por ahí salvando a cada cazador perdido en la isla. Él también tenía límites. Les dejó claro que la misión no era ser niñeras, sino identificar y purgar cualquier grieta de corrosión extra. En este negocio las bajas son el pan de cada día. Han Seung-ga, tocada, le lanzó la pregunta del millón. Si fueras tú el que estuviera ahí, ¿qué sentirías? Si tú fueras la presa, insistió, ¿no te sentirías traicionado, furioso y desesperado por ayuda? La expresión de Hukan se volvió sombría, casi aterradora. ¿Intenta salvarlos con la mentalidad de un cadáver? No despreciaba los sentimientos humanos, hablaba de resultados. Si quieren ir a salvarlos, adelante, no los detengo, pero no me obliguen a tomar esa decisión. Hukan les ordenó fríamente que abandonaran ese complejo de héroe ingenuo. Hay muertes en este mundo que son inevitables. Punto. Cuando le tocara su turno, sin importar qué sintiera, lo aceptaría con la resolución de morir. Si intentar salvar a unos pocos hacía que la grieta empeorara, provocando aún más muertes en la isla, ese sería el verdadero pecado. En situaciones límite, dudar es lo más peligroso que existe. Si seguían cargando con ese peso emocional en las misiones, no iban a durar ni 2 días en este mundo. Al caer la noche, el grupo buscó refugio en una casa abandonada. El lugar estaba desierto, sin rastro de criaturas corruptas acechando en las sombras. Kim Min-jae revisó el perímetro, todo limpio salvo por la iluminación tenue que aún funcionaba. Gracias a esas luces, podían rastrear más o menos dónde estaban los otros cazadores. Pero para Hukan esas luces eran un arma de doble filo, también delataban su posición, un riesgo inmenso. Si eran enemigos menores, pase.
Pero si aparecía algo bestia como el líder murciélago estaban fritos. Esto se podía descontrolar en un segundo. Huken desenfundó su celular y disparó una advertencia al resto del equipo. Aquí Escuadrón 8. Ojo, por lo que hemos visto, la grieta de corrosión alfa podría haber subido a nivel 3. Nada de prender luces a lo loco o nos convertimos en carnada para los monstruos. Mantengan el perfil bajo si quieren salir vivos. La mecánica era simple: si reventabas el núcleo de la grieta, todas las bestias conectadas se esfumaban al perder su fuente de energía. La zona corrupta colapsaría sobre sí misma. Tras darle una vuelta, Huken se dio cuenta de que la misión era irónicamente pan comido. Todo ese drama de los otros cazadores era pura exageración. Cuando llegara el momento clave, él mismo se encargaría de borrar esa grieta del mapa. La noche cayó pesada sobre el campamento. An Seong-ga ya había caído rendida en el sueño, y Kim Min-jae se quedó frito. Hukan, astuto como un zorro, plantó una alarma silenciosa a su lado. Si algún monstruo se acercaba a eso, chillaría. Se escabulló hacia el bosque modo ninja. Ya tenía las coordenadas del Rift Alpha, grabadas en la mente desde la reunión. Todo pintaba fácil hasta que su instinto gritó: «¡Cuidado!». Algo se movía entre la maleza. Frenó en seco clavando la mirada. Una risa macabra retumbó en la oscuridad, erizándole la piel. Demasiado bonito para ser verdad. Hukan frunció el ceño. Esto olía a trampa. Fuego a discreción. Encendió sus llamas al instante, pero al girarse se quedó helado. Eso no era lo que esperaba. La abominación frente a él era inédita. Una masa titánica que lo hacía ver como una hormiga, dejando al líder murciélago como un simple juguete. Mientras tanto, en la base de la asociación, se desató el infierno. Las señales del Escuadrón 5 se apagaron una tras otra. Estado presuntamente muertos. La administración temblaba. Los reportes de bajas llovían como granizo desde otros escuadrones. Maldita sea, ¿qué clase de pesadilla se desató ahí? El oficial a cargo corrió a comunicaciones como alma que lleva el diablo, exigiendo refuerzos y lanzando un SOS nivel prioritario a cualquier cazador en la zona. Bip bip. Otra alerta roja. Alguien se lanzaba en picada hacia el corazón del rift de corrosión alfa. El líder casi escupe el café. Contacten a ese suicida y deténganlo ya. Entrar ahí es sentencia de muerte. Pero cuando cargaron los datos, la sala se quedó muda. El cazador, dirigiéndose al núcleo alfa, era Hukan del Escuadrón 8. El tipo acababa de encontrar la entrada al infierno antes que nadie. Enlace en su terminal ahora mismo, ordenó el jefe sudando frío. Un núcleo evolucionando en plena misión es inaudito. Entre el caos, Hukan fue el primero en detectar la anomalía y correr hacia el peligro. Tenían que verlo. La imagen parpadeó y ahí estaba Hukan peleando. O mejor dicho, haciendo parkour mortal mientras un monstruo lo perseguía sin tregua. Esa cosa estaba rotísima, más rápida que un Ferrari. De repente la voz de Hukan rompió la estática del canal. Esta bestia es absurda. Sigo vivo de puro milagro, jadeaba. Entre zancadas soltó una lluvia de insultos. ¿Qué hacen los de inteligencia? ¿Están dormidos o qué? Ni una advertencia. Cuando vuelva les voy a meter este núcleo de corrosión por donde no brilla el sol. El estallido dejó a los operarios con cara de póker. Decisión ejecutiva: mutearlo. Saber que respira es suficiente. Hukan no es tonto, conoce sus límites. Matar a esa bestia a golpes en su estado actual es misión imposible. Su única carta era desgastarlo y meter un crítico con la lanza. Pero el bicho frente a él era un tanque inagotable, ni se inmutaba. Hukan recordó la pelea con el líder murciélago. Había drenado demasiado maná de la isla Dragón Jiao. Estaba seco, no podía salir de la isla así. Necesitaba una recarga express de energía. Sus ojos brillaron. Bingo, encontró justo lo que buscaba. Frente a él la tierra se abría en un agujero negro como boca de lobo. Sin pensarlo dos veces, Hukan saltó al vacío. En plena caída se giró para burlarse del monstruo gigante. «Apúrate, lento. Tenía que checar algo». En ese preciso instante la señal de Hukan se esfumó de los monitores de la base. Razón simple: cruzó el umbral del núcleo alfa. Al recibir el reporte, el líder se puso pálido como un papel. Esto pintaba horrible. Ya dentro del núcleo, Hukan se sorprendió: estaba más limpio que un quirófano, casi sin corrosión. Raro. Según los datos, ni los núcleos nivel 5 o 3 se expanden así. Entonces, ¿qué onda con los nivel 1 y 2? Llegó al límite del rift. Ahora sí se venía el verdadero jefe final, el peso pesado. Hukan no busca pleito por gusto, pero si lo provocan demasiado, se le acaba la paciencia. Apretó su arma con furia. El gran bug de su llama paradoja es que es incontrolable, quema parejo a enemigos y aliados salvo a él mismo. Eso la hace un arma de doble filo terriblemente peligrosa. Si se pasa de rosca con el poder, Game Over, tiene que desactivarla sí o sí. De la nada un monstruo le salió al paso.
Sas lanzazo limpio sin dudar. La criatura chilló una vez y cayó fulminada. Jukan soltó una risita, trabajo hecho, y empezó a chupar maná del aire como una aspiradora humana. Lo comprimió y selló en su núcleo. El maná rugió por cada rincón de su cuerpo dilatando y blindando sus canales de energía como acero templado. Jukan soltó el aire de sus pulmones. Una neblina de energía demoníaca se escapó con su aliento. El resultado fue brutal. Superó cualquier expectativa que tuviera. De pronto el cielo empezó a resquebrajarse como un espejo roto. Jukan alzó la vista ni se inmutó. Parece que la fiesta continúa. Al instante varias bestias idénticas a las anteriores brotaron de la grieta dimensional. Pobres diablos llegaron tarde. El cuerpo de Jukan ya era una máquina perfecta de matar. Esos monstruos de nivel bajo ya no eran rivales. 3 se lanzaron directo a por él. Con un movimiento casi perezoso de su lanza, soltó una risa burlona cerebro de mosquito. Todavía creen que la cantidad supera a la calidad. Al segundo siguiente el aura de Jukan despedazó a las bestias en el aire. Ni siquiera rozaron su ropa. Jukan se sentía varias veces más poderoso que antes. Pero comparado con su yo del otro mundo, esto era un chiste. Apenas un mísero 1% de su gloria pasada. Cuidado. Una sombra se materializó a sus espaldas buscando el instakill. Un escalofrío le recorrió la espalda. Cuando se acercó Tantonal, Jukan reaccionó al microsegundo esquivando el ataque mortal. La criatura tenía cuerpo humanoide y una asquerosa cabeza de rata. Su núcleo de corrosión estaba claramente en otra liga. Pero lejos de sentir miedo a Jukan, le brillaron los ojos de curiosidad. Quería ver cuántos combos aguantaría este saco de boxeo. Sin dudarlo, Jukan se lanzó al ataque. Su lanza giró con una fuerza abrumadora y lanzó una estocada. El hombre rata bloqueó el impacto de frente. La bestia se burló demasiado lento. Lo que no sabía ese iluso es que el golpe no llevaba ni la mitad de velocidad, pero el peso del impacto bastó para agrietar el arma enemiga. Jukan lo fulminó con la mirada y sentenció lanza de la luna gemela primer estilo perforar. Boom, la criatura salió volando por la explosión de maná. Jukan no le dio respiro, machacándolo antes de que su cerebro procesara el dolor. La lanza de la luna gemela era su técnica maestra. Cada ataque dejaba una estela azul que replicaba el impacto original 4 veces más. Un cheat code en la vida real. Si Jukan solo siguiera los trazos sería un ataque básico de 4 golpes conectados. Aburrido. Pero su verdadera técnica era otro nivel. Esas estelas azules tenían voluntad propia, convirtiéndose en bumeranes demoníacos imposibles de esquivar. Una trampa mortal perfecta. Contra este combo de daño retardado, Jukan sabía que la rata no tenía ningún as bajo la manga para darle la vuelta a la partida. En cuanto la bestia mostró un hueco, recibió otro impacto devastador. Jukan podía liquidarlo ya. Era hora de bajar el telón. En un parpadeo, desató una lluvia de ataques implacable. Cada golpe resonaba 4 veces llevando el cuerpo del enemigo al límite del colapso. Pronto la cabeza de la rata quedó hecha puré. Pero la pesadilla no acababa ahí. Justo cuando Jukan iba a rematarlo, una caja apareció mágicamente en su mano. La abrió despacio. Lo que vio dentro lo dejó paralizado. Mientras tanto, el cuartel general de cazadores era un caos total. Las grietas de corrosión se expandían desde el centro de la isla Puente Este. Las señales de los equipos se apagaban una tras otra. El líder miraba la pantalla totalmente perdido. Todo se había ido al diablo mucho peor de lo previsto. La desesperación le inundó la mirada. Era el fin sin un milagro, solo quedaba ver cómo masacraban a sus cazadores en alta definición. De repente un subordinado gritó: «Señor, tiene que ver esto». Y añadió con urgencia: «Acaba de entrar un mensaje desde la zona del núcleo alfa». El líder cambió la transmisión. A la pantalla principal, todos los canales mostraban el mensaje de Jukan. Confirmaba que la señal del núcleo de corrosión se había esfumado erradicada y que todas las entidades corruptas cercanas habían desaparecido del mapa. Al ver esto, el líder no daba crédito. Estaba presenciando un milagro en vivo y en directo. Tras enviar el mensaje, Jukan suspiró aliviado. Miró al cielo sorprendido por la cantidad de estrellas que brillaban. Y lo mejor, el aire se sentía puro. Mucho mejor que en aquel otro mundo infernal. Retrocedamos el tiempo 2 minutos. Una marea de monstruos vomitaba de la grieta. Han San ya luchaba hombro con su equipo. Su cuerpo era un mapa de heridas. Sus manos temblaban, apenas podía sujetar la espada. Estaba al límite de sus fuerzas. Entonces una oleada de determinación la golpeó. Apretó el brazo derecho contra su cuerpo y forzó a sus dedos a aferrarse al mango. Sus ojos clavados en las bestias. Eran muchas más que durante el día, y lo peor, no había rastro de Jukan tras el despertar. Detrás de ella Kim Min Jae gritó: «Señorita Han, ¿cree que saldremos de esta?»
Esto huele a cadáver. Y no era para menos, el pánico estaba justificado. Frente a ellos una masa compacta de monstruos, suficientes para aplastarlos como insectos si cargaban todos a la vez. An Seon ya lanzó una mirada fugaz hacia atrás, clavando los ojos en Kim Min-jae. El tipo estaba acabado al borde del colapso. La incertidumbre de si saldrían vivos, o cuánto aguante le quedaba a ella misma la consumía, pero rendirse no era una opción. En una fracción de segundo, una bestia grotesca se abalanzó directo a la yugular de Han Seon-ya. Su mirada se afiló como un cuchillo. Flexionó el cuerpo y detonó una tormenta eléctrica violenta desde su palma. Fue justo ahí cuando el golpe de realidad la sacudió. No sentía las piernas. Se le habían dormido sin previo aviso como si no fueran suyas. Y para colmo de males, 3 monstruos más ya le cerraban el paso frontalmente. Kim Min-ja entró en pánico total, pero estaba tan seco de energía que era inútil. Las fauces de uno de los bichos estaban a milímetros del cuello de Han Seon-ya, incapaz de procesar la masacre inminente. Kim Min-jae apretó los párpados con fuerza. Pasaron 5 segundos eternos, pero el grito desgarrador nunca llegó. Al abrir los ojos, la escena los dejó en shock absoluto. Las bestias se habían esfumado, reducidas a puras cenizas flotando en el aire. Al día siguiente, Hu-kan se reunió con el equipo en el punto de encuentro de la isla Bridge East. Su rostro se ensombreció al escanear el panorama. Demasiadas bajas, demasiada sangre. ¿Acaso la grieta de corrosión se salió de control en su ausencia? Al ver llegar a Hu-kan, los demás se quedaron boquiabiertos. ¿De verdad tú solo limpiaste una grieta de corrosión nivel 3? Aunque al ver su complexión delgada nadie daba un peso por él, no tenía pinta de ser la máquina de matar capaz de lograr tal hazaña. En solitario, Hu-kan avanzó ignorando las miradas, y pronto localizó a los miembros del 8º escuadrón. Kim Min-jae estaba alucinando. Jamás imaginó que Hu-kan realmente se hubiera cargado la grieta sin ayuda de nadie. Hu-kan soltó una risita gélida. No fue estrategia, fue puro instinto. Su cuerpo se movió antes de que su cerebro procesara nada. Todo lo hizo por proteger a sus colegas cazadores. Y ya que todo salió a pedir de boca, decidió que era el momento perfecto para jugar a ser el héroe y borrar esa fama de villano que arrastraba. En eso alguien le gritó desde atrás. Se presentó como Park Yong-kai, un gerente de sucursal de la Compañía de Operaciones de Corea. Hu-kan le lanzó una mirada seca. Así que tú eres el que me mandó a este matadero. Park lo invitó a seguirlo, soltando la bomba de que el alcalde quería conocerlo en persona. Hu-kan ya había perdido la cuenta de las veces que lo habían invocado. De esta forma, dar órdenes parece ser el vicio crónico de esos viejos trajeados. Pero dándole vueltas al asunto, a Hu-kan se le prendió el foco. El contrato no decía ni pío sobre una recompensa por eliminar una amenaza nivel 3. Ya que estaba en el baile, tocaba negociar las cifras. Al bajar del auto, otro sujeto lo interceptó con demasiada energía. Se presentó como Lee Bit-jae, coordinador de negociaciones y alianzas. Mientras caminaban, Lee le contó que el alcalde estaba ansioso y quedó totalmente paralizado. Cuando le llegó el informe de la isla Bridge East al amanecer, el jefe movió cielo y tierra para armar esta reunión, cancelando toda su agenda solo para tener una charla cara a cara con Hu-kan. Un novato arrasando una grieta nivel 3 en solitario es algo inédito desde la era dorada de los cazadores veteranos. Y Hu-kan no esperaba escuchar que alguien en el pasado remoto hubiera logrado tal locura. Debió ser una bestia fuera de serie. Poco después, en la oficina del alcalde, un hombre algo robusto apareció con una sonrisa de oreja a oreja. Bienvenido. Soy Park Ji-hyun, el alcalde de esta ciudad. Mil disculpas por hacerte venir en un día tan gris. Acto seguido invitó a Hu-kan a su cafetería privada, esperando sentarse a hablar como la gente. Como alcalde de Incheon, la isla Bridge East era su jaqueca constante. Sin resolver ese lío no aprobaban los fondos y negociar con las corporaciones y gremios. Era un verdadero infierno. Hu-kan sorbió su café calculando fríamente que tenía unas ganas inmensas de exprimirle una buena paga al alcalde ahí mismo. Cuando el político se enteró de que en los papeles Hu-kan seguía clasificado como novato, puso cara de orgullo paternal. Esa reacción dejó a Hu-kan con cara de signo de interrogación. No le cuadraba cómo la situación había dado ese vuelco repentino. Resulta que Incheon era una de las zonas núcleo del país H, y gracias a la infraestructura bestial del aeropuerto, redes logísticas masivas fluían a diario. Encima, la iniciativa de la Zona Económica Libre había transformado lugares como Songdo y Cheongna en centros neurálgicos internacionales, atrayendo a tantos inversores extranjeros que ya no sabían ni a cuál elegir. Con un capital monstruoso circulando por el área metropolitana y las mercancías del aeropuerto, todo indicaba que el camino de Hu-kan como cazador estaba inusualmente despejado, casi pavimentado hacia el éxito a propósito.
En ese punto Jukan le cortó el rollo, queriendo dejar las cosas claras. Si me estás ofreciendo un apoyo de este calibre, asumo que quieres algo a cambio, ¿no? Por ejemplo, salvarle el pellejo a un alcalde con la popularidad por los suelos para asegurar su reelección. El alcalde se aclaró la garganta y forzó una sonrisa torcida. Vaya, estás muy bien informado. En esta era de smartphones, ya nada se queda oculto bajo la alfombra. Yu Chan ya había googleado los datos. El mandato del alcalde tenía fecha de caducidad para principios del año próximo y, juzgando por el clima actual, el consenso general era que su reelección estaba más muerta que viva. Una gota de sudor frío bajaba lentamente por la sien del político. Vas directo al grano, soltó él. Pero en todo este proceso, ¿acaso no necesitas la bendición del gobierno de la ciudad de Incheon? A diferencia de los anuncios públicos como novato que era Yu Chan, sí necesitaba el permiso explícito del alcalde para cruzar esa puerta. Y si el alcalde jugaba bien sus cartas, podría venderse fácilmente como el visionario que descubrió a un cazador prodigio, tejiendo a Yu Chan en su propia narrativa de éxito y robándose todo el crédito del hallazgo. El político continuó su discurso explicando que, gracias a esa infraestructura de la que alardeaba, antes tenía línea directa con los peces gordos de corporaciones nacionales e internacionales. Plantando la mano sobre un envase de café en la mesa, lanzó el anzuelo. El contrato de imagen de esta marca está a punto de expirar, y tu cara quedaría de lujo impresa en este envase. Y créeme, eso no es más que la punta del iceberg de lo que hay sobre la mesa. En ese instante, Yu Chan le cortó el rollo con un tono tranquilo pero afilado como una navaja. Tan barato me veo ante tus ojos. La expresión del alcalde se congeló al instante. Claramente no vio venir ese golpe. Yu Chan había estado monitoreando las noticias últimamente, y este mundo parecía desesperado por una cara nueva, alguien capaz de cortar la depresión que flotaba en el aire. Su mirada se endureció al continuar. Dices que puedes dármelo todo, pero solo me ofreces cosas que tarde o temprano tomaré por mi propia cuenta. ¿No te parece un trato injusto? El alcalde, sudando la gota gorda, lanzó más propuestas: asignarle a Yu Chan solo misiones seguras y con pagas millonarias. Pero para Yu Chan, esa idea era mortalmente aburrida. Hizo un gesto de desdén con la mano y se preparó para largarse, pidiéndole al alcalde que felicitara al modelo actual de la marca de café. Después de todo, gracias al rechazo de Yu Chan, ese tipo conservaría su empleo. Mientras tanto, bajo las sombras de un puente en otro lugar, dos figuras oscuras conspiraban. Uno de ellos rompió el silencio con un susurro. Parece que el experimento de la isla Gyodong fue un fracaso total. El hombre, arrodillado en el suelo, no paraba de pedir piedad, aunque se apresuró a añadir que había al menos un rayo de luz entre las malas noticias. Al escuchar buenas noticias, el hombre de pie mostró interés inmediato. Se trataba de un clip de video rescatado por la asociación del examen de cualificación de cazadores, donde se veía clarito a Yu Chan desatando la llama paradoja. Viendo las imágenes, el hombre esbozó una sonrisa lenta y siniestra. Ese novato realmente sabe cómo dejar huella.